Muy buenas tardes. Feliz de poder compartir, felices, por lo tanto, Fausto como yo, de poder compartir con ustedes ahora, después de unas vacaciones que se hicieron larguitas, pero provechosas. El programa de hoy es sobre Irán. Irán, parte del Medio Oriente, que está con unas revueltas, con tal vez la revolución más importante de las mujeres en el siglo XXI. Señaló algún reportero por ahí, creo que tiene razón, porque el tema no es el único tema que hay detrás de la revolución o las revueltas que se están dando en Irán, pero sí el tema de la mujer y el tema del género está presente y está presente innegablemente de manera brutal en lo que está sucediendo en Irán. Irán, lo que fue el imperio persa de Ciro y el gran imperio persa del siglo XVIII también, y parte del XIX, que llegó hasta China y llega hasta Rusia y a todas Siria. Ese imperio persa ha sido parte de la revolución islámica y es del gobierno islámico en este momento con una constitución islámica. Sobre eso es que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué se puede esperar de lo que sucede en Irán, una zona tan importante en el mundo, tan geoestratégica? Fausto, ¿cómo te fue en las vacaciones? Me fue bien, digamos. Tuve un pequeño resfrío, pero me he estado tratando de recuperar y mi voz está entrenada por vos para eh, Está de un hablar, hablar profundo y tranquilo para no afectar mi de un garganta. ronco y de un profundo interesante. Me gusta que lo veas así. En efecto, Irán vive desde septiembre la mayor crisis política de, digámoslo claro, 44 años de existencia del más radical régimen teocrático de la historia moderna. La crisis actual, marcada por protestas que se han extendido a más de 100 ciudades, Mimi, es más profunda tanto en su extensión como en su contenido que situaciones anteriores de protestas masivas. En esta ocasión se están uniendo cuatro crisis simultáneas. Una economía agobiada, más o menos, una juventud insatisfecha y desafiante, un sistema político rígido que no encuentra forma de adaptarse a las exigencias culturales de la gente, y la cuarta, pero no menos importante, una dirección religiosa que está a punto de cambiar de mando, porque el ayatollah actual, el Jamenei, está probablemente en sus últimos tiempos y plantea un recambio en medio de los conflictos geopolíticos más inciertos de la historia moderna. En fin, Irán es un país enormemente rico. Se encuentra entre los 15 países más ricos del mundo. Pero 100 bueno, millones de personas. así es, vamos a hablar luego de esa guerra, pero después de una devastadora guerra de 8 años que no ha terminado de recuperarse contra Irak. Y después está enfrentada, es el primer país acosado por las sanciones de Occidente. Su producción de petróleo, que es su principal fuente de riqueza, se ha visto con muy pocas inversiones de mantenimiento. Ha tenido fuertes dificultades para obtener del extranjero productos incluso de salud y alimentación. Y con una inflación de más del 60%, el régimen no ha estado en plena capacidad de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, a pesar de esa crisis financiera, Irán está en crecimiento económico. La guerra de Ucrania, desde ese punto de vista, la ha favorecido. Su crecimiento en el 2022 fue de lo más grande del mundo.
5.4%. El FMI lo coloca entre los 14 países más ricos del mundo. Es decir, los problemas serios del régimen no son como en otras ocasiones de carácter económico, ni siquiera solamente social. Claro, existe un divorcio generacional entre la generación que llevó al poder a los líderes religiosos El ayatollah y, Khomeini. el ayatollah eh, Ruhollah Khomeini, y la juventud postrevolucionaria, que siente que el sistema teocrático de alguna manera choca de frente con su visión cultural del mundo. Con la Eh, modernidad. el, eh, el 98% de la población tiene conexión con Internet internacional, o sea, eh, se sienten diariamente en la cara que son un país culturalmente en el medioevo, cuando ellos están viviendo un mundo diferente. Y cuando, perdón que te interrumpa acá, pero un país con una cultura enorme, con una producción cinematográfica de primer mundo, con 300 premios internacionales, con música, es decir, con una cultura que viene no de ahora, de siglos atrás, con una cultura que se expresa en la modernidad y un Estado teocrático que los aplasta y que les impide manifestarse. ¿Verdad? Es correcto, es correcto. Es lo que yo diría todo un choque cultural. Y es un choque cultural tanto más profundo que la revista Science dice que Irán en estos momentos está teniendo el mayor volumen de invenciones y de desarrollo científico que nunca en su historia. El Irán que había construido el Shah era un país cosmopolita, con la sociedad secular más dinámica de todo Oriente Medio. Y esta revolución islámica la regresó culturalmente Al 200, medioevo. 300 años. Mm. Las protestas actuales son contra algo simbólico, ¿verdad? Son contra el uso del hijab. Vamos a hablar un poquito más. Pero en realidad es todo un símbolo del ordenamiento religioso que impone a la sociedad sumisión obligatoria a cánones que la juventud no entiende, no acepta y siente que son totalmente irrelevantes. Y en particular, estamos en la época de la afirmación de la mujer. Si vos te fijas en cinematografía, en literatura, en prácticamente todas las expresiones de la cultura moderna, los protagonistas de fuerza son mujeres. En las novelas, en todo, la Hasta mujer está Marvel teniendo, ha tenido que hacer cambios y poner las heroínas. y precisamente en esos momentos se produce esto. De ahí la importancia, o el peso, la trascendencia de esta protesta, el peligro que significan para la estabilidad del régimen, por supuesto, pero dentro de la estabilidad del régimen, para todo el tablero regional e internacional, porque Irán es una república islámica teocrática y Sí, parece mentira, pero en esa sociedad la opresión de la mujer es un principio rector. Es increíble que se funde el paradigma central de la organización social es la mujer oprimida. Impresionante. Y el hijab es el símbolo de esa gigantesca, absurda, increíble contradicción. Las autoridades religiosas están por encima de las autoridades civiles, por encima del ejecutivo, por encima de los órganos electos. Esas autoridades eclesiásticas organizan su poder a partir de imponer
la observancia absoluta del Corán, donde la mujer específicamente tiene un lugar determinado de sometimiento. Y entonces cuando se funda una policía específica para la vigilancia de la observación de los preceptos islámicos, policía a la que se le llama policía de la moral, eso se convierte en policía en la camisa de fuerza cultural del país. Y es contra eso que se enmarcan las protestas actuales. Por eso, Mimi, es importante solamente repetirlo porque se conoce, pero sería terrible que no lo dijéramos. Las protestas comenzaron el 16 de septiembre de 2023 porque ahí fue capturada y luego asesinada una muchacha, Masha Amini, 22 añitos. kurda, originaria del interior de Saqqez, de la zona iraní del Kurdistán, de visita en Teherán en compañía de su hermano. Y la razón de su arresto no es que no llevara el hijab, sino que se le salían unos cuantos mechones. Y fue asesinada. Y eso, las chispas que azotan la pradera siempre son desconocidas y aparecen en cualquier momento. Vos tenés una ciudad como una sociedad con una gigantesca tensión, ¿verdad? Una tensión que la ves, la sentís, la palpás. En el 2016, que fue la última vez que sacaron la estadística, la policía de la moral había dicho que había 3.6 millones de multas por uso mal del hijab. 3.6 millones. O sea, ya entonces 3.6 mujeres no lo usaban. O Como sea, debía ser. No es que ya, no lo ya. usaban porque hubieran ido a la cárcel o las apedrean. No, 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 no lo sí, usaban esta como lista, debería ser. es que esta lista incluye todo, las que lo usaban con o que las usaban bien o mal. La lista es de las presas, multas, etcétera. O sea, de todas las sanciones que se dieron ese año. Y esa regla obligatoria se convierte en ese símbolo que ya es despreciado. Cuando se desprecia el símbolo que organiza la sociedad, todo apunta a una grave crisis. Por eso, Mimi, ya visto cómo nacieron esas protestas, que no se detuvieron ante centenares de muertos, comenzaron a ahorcar gente, uno diario iban ahorcando y las protestas no paraban. Más bien cada muerto, como en la época del Chá, se convertía en estímulo para más nuevas protestas, etcétera. Entonces, esa crisis, vamos a ver si está por terminar o no, vamos a verlo sobre todo al final, hacia qué apunta, pero creo que es un buen momento para contemplar a Irán desde la perspectiva histórica, regional, geopolítica, porque sería imposible entender cómo fue posible que llegara a triunfar en plena modernidad contemporánea un régimen teocrático, nada menos que en el país más avanzado y culturalmente más secular y más abierto de Oriente Medio. Y más ¿Cómo? rico Y también. más rico, claro, más Y rico en con todo una sentido. cultura imperial heredada, enorme y En particular fue sofisticada. la única zona impenetrable para el Imperio Otomán. El Imperio Otomán ahí topó con barrera. Mimi, ahí tocó, son los partos, ahí tocó barrera el Imperio Romano. El Imperio Así. Romano no logró penetrar. Son las famosas expediciones romanas fracasadas, las famosas legiones que desaparecieron. Que desaparecieron y que más bien hicieron que Persia, en ese momento era Persia, no Irán, se moviera y tomara más territorios hacia el norte con la frontera con Rusia y la frontera, es decir, y su relación con China y los estados
de esa zona. O sea, Asia Central, el norte, la zona central de Asia. Todos la esos países que se llaman TAN, Tayikistán, Kurdistán, Afganistán, Aristán, Turquestán. etcétera, que terminan en Georgia, ¿verdad? Todos esos países están bajo la influencia cultural Hablan persa. histórica de Persia. Su idioma es Hablan el persa. persa, que es el idioma de Irán, ¿verdad? Eh, Sí. los romanos más bien provocaron la posibilidad de esa expansión en lugar de poder dominar Persia. ¿Cómo cae un estado además que siempre había sido abierto? Sí, por ahí de los 1500 o los musulmanes tomaron Persia y pasaron a ser mayoría, y dentro de eso los chiitas, que es una fuerza de la que ya hemos hablado antes dentro de la religión árabe. Sí, todo eso se dio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se mantenía esa apertura intelectual, ideológica, cultural en el imperio persa, en lo que quedaba del imperio persa y en lo que después fue Irán. Incluso las revoluciones democráticas, ¿verdad? De los años 50, se dan en Irán y se da una constitución totalmente moderna en el Estado iraní. Bueno, pero termina en una teocracia, ¿verdad? Sí, así Ahí es. tenemos que Y cuál es hablar, el... creo, Fausto, de la influencia extranjera, es decir, no hay otra, de cómo el petróleo bueno, pasa a ser el enemigo, el demonio, y cómo también ahí en Persia se juega el tablero de las dos potencias inglesas y rusa antes de la norteamericana. es así. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Irán es un territorio ocupado. Nosotros nunca debemos olvidar que el reparto del mundo, ¿m?, se realizó en Teherán. Es la conferencia de Teherán entre los cuatro grandes aliados de la guerra que deciden a quién se queda con qué parte del mundo. Irán terminó ocupado por las tropas británicas y rusas. Eventualmente, como vos dijiste, hubo un gran movimiento nacional. eh, las provincias esas externas, todas las chistán esas, se rebelaron, y en algún momento de 1950 fue democráticamente electo primer ministro Mohammad Mossadegh. Mossadegh. Inició su mandato interesante, con una tremenda influencia socialista. Mossadegh era socialdemócrata, Mimi. Y entonces, y además nacionalista. Entonces, además de amplias medidas de desarrollo educativo y programas de compensación social, sobre todo territorial, pretendió ser el Cárdenas de México, financiar sus reformas con la nacionalización del petróleo. Y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. A esta altura, después de tanto tiempo, se han publicado totalmente los datos, todos los informes secretos de los embajadores del Departamento de Estado, y todo el mundo acepta que ¿No? para mantener los intereses de la Anglo-Iranian Oil Company, los Estados Unidos y las fuerzas La la CIA. Fuerza de Seguridad, la CIA y el MI6 del Reino Unido montaron un golpe de Estado. Pero, Eh, pero hablemos un uh-huh. poquito antes, muy chiquitito. Los ingleses, lo único que estaba pidiendo Mossadegh al inicio, antes de nacionalizar, es que le enseñaran los libros de la compañía a los ingleses, porque sentía que estaban estafando lo que debían entregar al pueblo iraní. Y los ingleses se negaron.
¿verdad? Por eso viene además la nacionalización después. Pero lo increíble es que los ingleses usan esa histeria de la Guerra Fría que manejaban los norteamericanos, porque Truman no había querido invadir Irán, pero convencen a Eisenhower de que Mossadegh se va a entregar a Rusia, que es comunista. Y ahí sí, los gringos organizan con la CIA que se abrieron ahora los papeles y toda la información del golpe de Estado, de cómo lo manejó la CIA, en este momento ya es pública, ¿verdad? Totalmente público, Y entonces, totalmente público. Efectivamente, te iba a decir, ahorita que hiciste esa acotación, que ese golpe de Estado tiene una característica histórica muy particular. Es el primer golpe de Estado de la historia organizado directamente por la CIA. Ahí comenzó esa hermosa ahí se tradición. entrenó. Ahí se, ahí- ahí se entrenó. Bueno, no me pude reír con la emoción apagada. Se disolvió el parlamento, pusieron al Shah, impuso un régimen de terror, su policía secreta, la famosa Savak, llegó a perseguir y asesinar y torturar hasta en el extranjero. La tortura se volvió cotidiana. Abrió un programa económico que se llamó la Revolución Blanca, con enorme éxito para un segmento de la población. Creció la élite, los millonarios iraníes, una pequeña élite en medio de la pobreza. Y entonces, cuando aumentaron los precios del petróleo y en los 70 hubo crecimiento económico por el petróleo y descomunal inflación, desigualdad, desempleo en las ciudades, el avance económico iba de la mano, como siempre, del resentimiento de amplios sectores mayoritarios de población que no pudieron disfrutar de ese progreso. Además, el Shah hizo algo muy torpe. Quería occidentalizar su país y se abrió a todo lo occidental, pero empezó a prohibir usar el velo, a prohibir usar los trajes tradicionales iraní, a prohibir, o sea, como buen autócrata, no abrió a la modernidad, sino que exigió e impuso la modernidad, como bien decías, con cárcel y con persecuciones incluidas y con enorme desigualdad. Fausto hasta organizó los 2500 años del Imperio Persa e hizo algo como lo que hizo ahora los Emiratos con el Mundial de Qatar. Organizó su propio mundial para celebrar la cultura persa, pero en un país no rico como Qatar en general, sino con un país totalmente desigual, como decías. Crisis anunciada. Claro, claro. En todo esto se está produciendo un fenómeno. Un clérigo iraní, el ayatollah Ruhollah Khomeini, que había sido nombrado por el colegio de los clérigos iraníes, lo habían nombrado Mujtahid, o sea, intérprete único de la ley islámica. El Papa. Había, sí, el Una Papa, versión del infalible, Papa. infalible. Eh, Había llamado a protestas, había sido encarcelado, había sido exiliado en París y en 1977, precisamente en ese momento, llamó a la población a protestas masivas, huelga, boicot. En el 78, el movimiento llegó al estratégico sector petrolero, huelga general. El país se paralizó con una pérdida de 60 millones de dólares diarios. En ese país paralizado y el Shah enfermo, además, en enero del 79, el Shah huyó del país. Quedamos aquí, Fausto, porque tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con ustedes en unos minutos.
De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy, les recuerdo, es sobre Irán, lo que está sucediendo en este momento en Irán, y el corte comercial nos tomó en el momento en que Fausto estaba narrando la llegada de Jomeini a Irán después de haber estado exilado en París y después de la huida del Shah de Irán por la revolución islámica. Efectivamente, estamos en febrero de 1979. El ayatollah Khomeini fue recibido por un volumen de millones impresionante. Dicen que más de 10 millones de personas lo recibieron. Dicen que fue el espectáculo más grande que se haya visto en la historia. Llegó en febrero, en abril celebró un referendo y proclamó con referendo una república islámica. Lo primero que hizo fue comenzar a purgar no solo a los viejos, a la parte defensora del régimen del Shah, sino a la vieja oposición política civil, no islamista. Fueron reprimidos los comunistas, los sindicalistas, fueron reprimidos, decenas de miles de ejecuciones tuvieron lugar, la antigua oposición tuvo que salir exilada, tanto nacionalistas marxistas que se habían unido a los islamistas para derrocar al Shah fueron ejecutados. En todo el país se impuso la Sharia o la ley islámica, ya sabemos, con todos los elementos simbólicos de los que hablamos anteriormente. Se instauró la famosa figura de la policía política, la policía moral. Y en diciembre de 1979, otro referendo aprueba una constitución islámica. Esa es la primera constitución islámica realmente de la historia moderna, porque establece un pacto social único, un Estado híbrido, con una autoridad civil electa, establecida por medio de elecciones, y una autoridad por encima de esa autoridad civil, que es religiosa, de derecho propio, establecida por la colegiatura de los clérigos. La autoridad religiosa está por encima de la civil. Mimi está por encima de la ley porque ella impone la ley, porque el Corán es la ley suprema, Ellos por encima de la interpretan ley el de los... Corán y desarrollan. Y ellos son los intérpretes, únicos intérpretes legítimos. Y además tienen derecho de veto prácticamente a todas las candidaturas que se presenten a las elecciones civiles. Sin embargo, la existencia de elecciones y de autoridad civil da cierto margen al régimen para adaptarse al cambio en la administración ordinaria, para hacer cambios, giros, etcétera, para adecuarse a las demandas sociales. La nueva élite teocrática excluyó del nuevo régimen a los movimientos intelectuales, a las izquierdas, a los movimientos culturales. Todo se articuló alrededor de un rechazo a Occidente. Y de ahí la importancia simbólica de las protestas actuales. Pero en este punto, Mimi, vale la pena ver el otro aspecto de la revolución iraní, el aspecto geopolítico y regional. Para el nuevo régimen, la revolución era al mismo tiempo contra el títere Shah y contra los tirititeros, es decir, los Occidente, Estados Unidos, y Occidente. Occidente en general. El Sí, demonio. el demonio era básicamente los Estados Unidos. Habían depuesto al Shah, pero los Estados Unidos quedaron ante las masas iraníes como los que habían propiciado, defendido, armado y entrenado a sus torturadores. No es un secreto que Estados Unidos había convertido al régimen del Shah en el eje fundamental de la hegemonía política de Estados Unidos en la región.
Entonces, había un claro componente anti-norteamericano en la población. Y ese componente anti-norteamericano tuvo su expresión muy rápido. El Cha huyó a los Estados Unidos. Eh, el, el régimen de Khomeini pidió la extradición del Cha. Estados Unidos lo negó. Y entonces miles de estudiantes tomaron la embajada y se convirtió en un tremendo símbolo. Tomaron de rehenes a 66 diplomáticos y los tuvieron ahí durante 244 días. Y esto va a producir un cambio geopolítico formidable a nivel mundial. ¿Por qué va a ser el condicionante decisivo del cambio neoliberal? Interesante. ¿Por qué? Porque el cambio neoliberal va a ser defendido, impulsado por Reagan, y Reagan va a lograr que Carter, el presidente de Estados Unidos de esos momentos, no pueda reelegirse y sea presidente de un solo mandato, porque fracasó en su intento de liberar la embajada de Irán. Y esa fue una de las grandes consecuencias. Y eso va a iniciar una escalada de confrontaciones que va a transformar totalmente la estabilidad regional. Y cambia Desde el también toda la política mundial al cambiar la política económica impuesta por Reagan y Thatcher. O sea, el mundo entero cambia. es impresionante, ¿verdad? Como el impacto de ese gesto. Pero desde el punto de vista regional existía otro aspecto para la población mayoritariamente musulmana chiita de Irán. Israel. Era especialmente detestable que el Shah, su país, fuera el único país musulmán que fuera adalid, o sea, uno de los principales apoyos políticos, militares, económicos de Israel. El involucramiento de Israel en el aparato militar y represivo del Shah era un secreto a voces. Entrenaba a la Fuerza Armada, entrenaba a la policía, incluso los entrenaba en Israel, incluso en el campo. O sea, era una cosa tremenda. Ese era un escándalo para la población porque empática con el sufrimiento del pueblo palestino, realmente no podían tolerar que eso ocurriera. Era el único país que defendía a Israel, pero además se volvió un punto estratégico para el propio Estado de Israel. Le proveía armas, entrenamiento, comercio. Israel llegó a comprar el 100% de su petróleo al Shah por Que algunos cuidaba años. sus fronteras con las grandes potencias, con la Unión Soviética, con la misma China, enemigos de que no sentía amigos, Israel. Era un Por vital. algunos años Irán fue el principal socio comercial de Israel y había cooperación académica, investigación, etcétera. La opinión pública iraní era consciente de la ayuda de Israel al régimen del Shah. En las manifestaciones contra el Shah se escuchaba abajo Israel. O sea, la victoria de la revolución islámica va a ser vista y entendida, tanto por Israel como por los Estados Unidos, como una derrota totalmente imprevisible. Curioso, porque estudiando esto estuve viendo, porque ya fueron publicados, los cables entre la embajada de Israel e Israel, el embajador de Israel mandando cable y diciendo esto no se sostiene, Sí. esto no se aguanta, esto no pasa de este año. O sea, los que dicen que no la vieron venir, fue la CIA la que no la vio venir, fue la CIA. Israel estaba claro, incluso había sacado y puesto en buen resguardo a mucho de su personal de seguridad, porque de alguna manera, como habían estado en bastante colaboración con el Shah, iban a quedar expuestos. Se habían preservado. Y cuando sube Khomeini, lo primero que hace es entregarle la embajada de Israel
a la OLP. Yasser Arafat es recibido como jefe de Estado de una forma triunfal y aparentemente se va a reforzar la OLP con la ayuda de Irán. Y no ocurrió, ocurrió exactamente lo contrario, porque de alguna manera lo que va a ocurrir en el mundo musulmán es un giro definitivo en todos los países de liderazgos políticos, civiles, seculares, a liderazgos políticos, religiosos, ¿verdad? Y entonces el liderazgo social comenzó a estar en manos de las iglesias, de los movimientos religiosos. Con una característica que nunca hay que olvidar, que el mundo árabe, el mundo musulmán está dividido en dos, sunitas y chiitas, y que tienen entre ellos tan grandes diferencias que también esa división los divide a la hora de tomar decisiones políticas. Es así. Vamos a recordar qué es lo que significa este paso al mundo religioso, al mundo religioso teocrático. Hay que recordar que esto, desde la caída del Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, el mundo árabe había intentado alcanzar el desarrollo económico imitando a Occidente. Mustafa Kemal Atatürk inició ese movimiento de modernización con una reforma política y cultural en todos los órdenes de la vida: derecho civil, derecho penal, constitución, sistema de elecciones y partidos, derechos de la mujer. Ya Atatürk había prohibido el hijab, abolición de la Sharia como ley de acatamiento civil obligatorio. Desde ese ángulo, el régimen del Shah siguió el mismo modelo. El Shah quiso imitar el movimiento modernista de Kemal, turco. Y también lo hicieron, Mimi, todos los gobiernos militares que tomaron el poder después de la guerra. Egipto, Libia, Irak, Siria, en todas partes estaba el partido Ba'ath, que significa renacimiento socialista. Eso es lo que significa. También en la organización de las mismas oposiciones políticas. Las oposiciones políticas eran civiles. Las oposiciones políticas de los regímenes militares de la zona musulmana eran civiles. Partidos comunistas o socialdemócratas. Con la excepción de la península arábica, que ahí siguieron, igual, no ha habido modernización. Imitar al occidente se convirtió en el paradigma político hegemónico. Fue el movimiento dominante en el mundo musulmán y eso acabó con la revolución islámica. La hegemonía política de los clérigos tendrá como corolario la desaparición de los movimientos civiles. Un gran cambio. Tremendo. Digamos, es un tremendo cambio, porque es un cambio dramático. Es, en el fondo, un profundo empobrecimiento de la vida política. Tremendo a nivel social. Y luego hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo aliado de los Estados Unidos es el régimen de Saddam Hussein en Irak. También dictador del partido Ba'ath, no religioso, que había tomado el poder el mismo año, al comienzo del año, el mismo año de Khomeini. Y claro, temió que la revolución islámica llegara a Irak a través de las comunidades chiitas. Y entonces ahí se inició la posibilidad de un enfrentamiento que lógicamente Estados Unidos, Israel y todo el mundo vio con muy buen ojo. Lo decir Debilitar. muy suave, que Estados Unidos, Israel, Inglaterra, etcétera, financian, apoyan y arman
¿verdad? A Irak para que controle y tome poder. Exactamente. La jugada le salió a la venada careta. Bueno, es cierto, hay que entender que la caída del Shah desestabilizó las Fuerzas Armadas del propio Shah, de Irán. Y entonces muchos mandos militares fueron reprimidos, muchos generales fueron ejecutados, y fue en esos momentos en que Irán estaba internacionalmente aislado, que Irak va a recibir apoyo de todas partes, como vos dijiste, y atacó el 22 de septiembre de 1980. Apenas 10 meses después de la Constitución Islámica, Saddam Hussein invadió la provincia iraní de Yuzestán, donde está la mayor refinería de Irán. Ahí se ubican sus principales yacimientos petroleros. O sea, era una jugada terrible. 190.000 hombres, 2.200 tanques, 450 aviones atacaron y tomaron la región. El ayatollah llamó al salvamento de la patria islámica, A la Guerra Santa. a Ay, la Guerra Santa, y siguió una Guerra Santa, una larga y dolorosa guerra de 8 años, que repitió al pie de la letra la Primera Guerra Mundial, con trincheras, con uso de gases venenosos de parte con de Irak. millones de muertos. Más se calcula cerca de 2 millones de muertos entre civiles y soldados. Al terminar la guerra, Irak no pudo obtener ni un centímetro de ganancia territorial. El régimen de Irán quedó exhausto, económicamente acabado. Hubo un momento, Mimi, en que hubo que escoger entre comprar armamento o comida. Y se compró armamento porque dijo, después compramos comida. Todos los programas sociales quedaron paralizados. Y la revolución islámica, que tenía un componente social formidable, componente social que se puede ver en todas las organizaciones actuales, clericales, incluso, que tienen escuelas, guarderías, comida, y que tienen y que tienen la lucha por la igualdad como uno de sus grandes ejes. Eso quedó paralizado. La revolución islámica quedó confinada a Irán, no se extendió a ningún otro país musulmán, y no hubo avances del dominio clerical, pero culturalmente se impuso. El liderazgo civil fue sustituido en todas partes por el liderazgo religioso, sobre todo en el movimiento palestino. Curiosamente, quien destruyó la fuerza civil del movimiento palestino fue Israel, porque mientras está la guerra de Irak con Irán, Israel invade Líbano. Bajo el mando de Ariel Sharon, el 6 de junio de 1982, 90.000 tropas israelíes, tremendo, 1.300 tanques y 1.500 transportes de tropas invadieron Líbano. Y al invadir Líbano, lograron realmente destruir a la OLP, pero de repente surgió algo que ellos no sabían. Es que Y ahí está, estaban, ¿verdad? Por acciones de ese tipo, es como la caja de Pandora. Es decir, el movimiento civil es cambiado por un movimiento islámico, religioso. así es, porque de repente descubrieron que existían, que donde atacaron los israelitas estaba la comunidad chiita más antigua del mundo, que inmediatamente fue salvada. Es como la Palestina de los chiitas era Líbano. Y entonces crearon a Hezbollah, que no existía. En 1983 nació Hezbollah y se convirtió en la organización más formidable.
y entonces quedó alterado completamente. Pues si nos vamos a lo que está pasando ahora, podemos decir que los ayatolás se encuentran en lo que se conoce como la disyuntiva de Tocqueville. El momento más peligroso para un mal gobierno es cuando quiere reformarse. Es el momento más delicado, porque es la paradoja de dar una concesión que no parezca concesión, sino debilidad. Y los movimientos sociales, dice Kurzman, que no son viables sino hasta alcanzar cierta masa crítica. Pero alcanzar esa masa crítica se requiere que parezcan viables. Entre viable y masa crítica existe una pequeña frontera que puede ser pasada en términos de horas. Ese es el punto actual. Si el régimen se manifiesta rígido, se quiebra. Si Y si cede, das se dobla. concesiones, se dobla. Así es. Y entonces parece que en estos momentos hay una tendencia que choca entre adaptarse, moderarse y reformarse y mantenerse en la rigidez. De todas Pareciera que maneras, se están manteniendo en la rigidez, Fausto, y que pareciera, eso posiblemente los pareciera que está pareciera, por lo menos en estos momentos, están dando ciertas sesiones, ciertas concesiones, eliminaron, dicen la policía moral, etcétera. Pero lo decisivo en esto, pase lo que pase, es que cuando uno reza, hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque muchas veces se logra lo que se pide y es muy serio. O sea, ¿quién nos está diciendo que el régimen, los ayatolás, no sean una fuerza de moderación? ¿Quién nos dice que no existen fuerzas mucho más radicales? Veamos cómo respondieron a la muerte de Suleimán, ¿te recordás? O sea, no, es muy delicado. Es muy sí, delicado eso lo pensar. hemos visto, le pasó a Israel, que produce Hezbolá, le ha pasado a Estados Unidos, que termina siendo en Afganistán, produciendo, se me fue el nombre, el del 11 de septiembre, o sea, A Bin Laden. a Bin Laden, vos producís tus propios demonios cuando tomás acciones radicales, ¿verdad? Sin ver a largo plazo. Nos queda un minuto, Fausto. Estamos en estos momentos en un punto, no llamemos un punto decisivo, porque eso no lo podemos saber. No sabemos si va a haber un cambio. Pero dentro de la madeja del desorden mundial que vivimos, un Irán desestabilizado simplemente podría tener consecuencias inimaginables. Quedamos ahí. Deseamos y esperamos que los derechos de la mujer avancen y al mismo tiempo que el mundo no caiga en un desorden todavía mayor que el que ya tenemos. Con ustedes vamos a estar la próxima semana. Otro tema de interés, les recordamos que pueden seguirlos en YouTube, Alto Voltaje Mimi Prado, y también pueden seguirlos en el Facebook de Alto Voltaje y de Cadena Radial Costarricense. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.